Shaburrux presenta Ecos de Terror. Buenas noches a todos, sean bienvenidos una vez más. Como saben, soy Beren y esta noche seré el centinela. Estamos en una fecha peculiar. Sí, Ivonne, estoy a punto de contarles. Lo que Ivonne quiere que les diga es por qué es peculiar. Las noches cercanas al 1 de mayo están relacionadas con la fiesta de Santa Walpurga, es decir, la noche de Walpurgis, que es un momento en el que las brujas deambulan por el mundo de manera libre. Hay pueblos que han encendido hogueras por años para ahuyentarlas. O quién sabe, quizá algunas de esas hogueras las encendieron las propias brujas. Pero bueno, los invitamos a que escuchen los 4 relatos que tenemos para ustedes, si es que se atreven. Y ahora, la noche se avecina y comienza mi guardia. Esto es Ecos de Terror. Me veo entrando en una casona vieja. Distingo claramente un portón metálico que se abre lentamente y rechina. A medida que me dejan pasar a mí, a mi madre y a mi hermanito, que por alguna razón se ve más grande, pero lo reconozco. Una vez que estamos dentro, la misma figura que abrió el portón nos invita a sentarnos en una sala. No logro distinguirla, es borrosa, pero solo puedo notar una especie de lunar en su mano derecha, como una mancha que llega casi hasta su muñeca. Ya sentados llega otro hombre, el señor de la casa, alto, bien vestido, pero con unos ojos que me aterran. Lo que sigue sucede con una velocidad que apenas me permite procesar que el señor de la casa tiene a mi hermanito del cuello y lo está ahorcando, mientras los gritos de mi madre no me dejan reaccionar. Es ahí cuando despierto. Siempre fue en este punto cuando desperté de la pesadilla que tuve con mayor recurrencia en mi vida. Entre mis 14 y mis 19 años, tenía la pesadilla que acabo de contarles casi de manera diaria. Mi hermanito y yo vivíamos con mi madre, aunque ella pasaba poco tiempo con nosotros debido a sus 2 trabajos. Yo me convertí en una especie de figura materna sustituta y confieso que mi hermano siempre ha sido mi adoración. Mis padres se separaron cuando mi hermano recién había nacido y es como si mi padre hubiera desaparecido de la faz de la tierra. Nunca entendí bien la razón hasta años después, cuando mi padre reapareció. Como mi madre nunca estaba, no tenía a nadie a quien contarle sobre esta pesadilla recurrente. Sí, mi hermanito estaba conmigo, pero cuando empecé a soñar de esta manera, él era un niño de apenas 4 años. Y no solo no me entendería, sino que no quería asustarlo. Cuando cumplí 18 años, las cosas en el hogar se empezaron a complicar, pues el dinero ya no nos rendía como antes y mi mamá había perdido uno de sus 2 trabajos. Eso me llevó a conseguir un empleo en una cafetería para apoyar con la economía familiar. Así estuvimos un tiempo, hasta que, por una situación fortuita, mi mamá perdió su otro empleo. De un día para otro me convertí en el sostén de mi casa. Esto comenzó a deteriorar mi relación tanto con mi mamá como con mi hermanito, que ya tenía 8 años para entonces. Yo tenía que cumplir con la escuela y con el trabajo y mi mamá no lograba conseguir empleo. Después de varios meses, llegó mi cumpleaños 19. Fue un festejo con momentos felices y amargos. Siempre me gustó mucho tener a mi familia en mi cumpleaños, pero ese día mi mamá se acercó a mí llorando y me dijo sentirse muy culpable de la situación y me rogó que dejara la escuela. Discutimos un rato al respecto, porque aproveché la ocasión para externar algunos sentimientos que yo tenía guardados.
Mi madre escuchó atentamente y después de quedarse en silencio por un rato, se dirigió a mí y sugirió que tal vez podíamos pedirle ayuda a mi abuelo, el padre de mi padre. Nosotros no lo conocíamos, de hecho, nunca lo habíamos visto. Yo sabía que la relación que tenía mi padre con su padre no era muy buena. De mi infancia recordaba preguntarle por mi abuelo y él me decía que no era una buena persona, que era mejor nunca tenerlo cerca. Cuando mi madre sugirió que lo buscáramos, yo le repetí las palabras de mi padre y mi mamá, de mala gana. Me dijo que estaba consciente, pero que se trataba de un acto de desesperación. Como yo no quería dejar la escuela, acepté intentarlo. Mi mamá buscó entre sus cosas la dirección del abuelo y entonces planeamos ir a su casa el fin de semana. Cuando llegamos a la dirección del abuelo, la piel se me erizó. La casa del abuelo era la casona de mis pesadillas. Al tocar para anunciar, nos acercó un hombre, al que inmediatamente examiné para ver si en sus manos tenía un lunar, lo cual, para mi desgracia, pude confirmar. Mi madre le explicó quiénes éramos, y el hombre nos dejó afuera un rato largo, que se me hizo eterno. Yo le dije a mi madre tantas veces como pude que nos fuéramos, pero ella no cedía. Después de que el hombre volvió, nos abrió el portón viejo, que rechinó de manera idéntica y nos invitó a pasar a la sala. Recordando perfectamente la escena, yo tomé a mi hermanito y me di cuenta de que yo siempre lo había visto así, de esa edad de mis sueños. Era como si la pesadilla lo hubiese tenido para advertirme, para tratar de impedirlo. No lo solté ni por un segundo. Y cuando llegó el padre de mi padre, confirmé mi temor de que era el hombre de mi sueño. Mi madre le explicó la situación precaria en la que estábamos y que desde que mi padre nos había abandonado las cosas no habían ido bien. Mi abuelo se mostraba frío e indiferente. Le hizo un par de comentarios groseros a mi madre que, por respeto, no pienso compartirlos en mi relato. Mi mamá, tragándose su orgullo, insistió en que necesitábamos ayuda y me señalaba a mí y a mi hermano, diciéndole que éramos sus nietos, e hizo énfasis en que mi hermano era la viva imagen de mi padre. Eso hizo que mi abuelo cambiara la mirada y le dijo a mi madre que nos ayudaría, que tenía razón. Lo que dijo a continuación me puso la piel de gallina, pues le propuso a mi madre que mi hermanito viviera una temporada con él. Entendí entonces que lo que yo había soñado tenía sentido, que lo que este hombre que decían era mi abuelo quería a mi hermanito. Mi mamá guardó silencio por unos momentos, como si estuviera considerando la oferta del abuelo. Yo intervine y le dije que no había posibilidad alguna de que se quedara con mi hermano. En evidente cólera, mi abuelo nos echó de su casa, negando toda ayuda posible. Mi madre se molestó conmigo y discutimos por horas. Cuando por fin se pudo calmar un poco, le expliqué mi sueño, y aunque no le pareció razón suficiente, cuando menos entendió mis motivos. Al poco tiempo logró conseguir un empleo y las cosas se estabilizaron. Años después, mi padre reapareció en nuestras vidas. Sin hablar del impacto que esto tuvo en nosotros, puedo decir que ayudó al menos a resolver una incógnita. Cuando tocamos el tema de mi abuelo y de por qué consideraba que no era una buena persona, me reveló que mi abuelo había sido masón y además practicante de ocultismo, que en la vieja casona donde vivía se reunían personas de su círculo y que cosas malas habían pasado. Le conté entonces de mi sueño y eso lo asombró mucho.
Entendí entonces que alguna fuerza más allá de mi comprensión me había preparado para este momento. Esta historia no me sucedió exactamente a mí. Me la relató un amigo alemán con quien yo conviví mucho mientras fuimos vecinos. Soy originario y residente de Valencia, en España, y durante un par de años tuve la fortuna de interactuar mucho con un visitante alemán de nombre Maximilian, a quien yo afectuosamente le llamaba Max. Max era entonces un hombre de unos 60 años, recién retirado, y que estaba disfrutando de la vida, como él decía. Se había dedicado a ventas durante toda su vida y había logrado una libertad financiera que le permitía vivir sin mucha preocupación. Eligió España como un destino para vivir parte de su jubilación, ya que tenía claro que existían ventajas fiscales para los ciudadanos alemanes. En específico, decidió vivir en Valencia por ser un puerto histórico y porque, como él decía, la comida valenciana es estupenda, algo en lo que yo coincido. Nos reuníamos con frecuencia para charlar y beber un buen vino. En una de tantas veces que lo hicimos, comenzó a relatarme la historia de un viaje que lo llevó por las provincias bávaras al sur de Alemania. Comenzó por preguntarme si conocía las festividades de Walpurgis. Yo le respondí que tenía nociones vagas, que sabía que en algunos países escandinavos y que en Alemania tenía cierta relevancia, y que el 30 de abril o el 1 de mayo se prendían algunas hogueras, y que estaba relacionada con la festividad católica de Santa Walpurga. Max dio un gran sorbo a su copa de vino y me explicó que hay una creencia en los países nórdicos y anglosajones que en la noche de Walpurgis las brujas se reúnen en las montañas y dan rienda suelta a sus perversiones. El encendido de las fogatas forma parte de una tradición ancestral para ahuyentarlas y contrarrestar el efecto maligno de la noche. Entendí entonces que Max quería crear una atmósfera tétrica para contarme alguna experiencia paranormal y no presenté argumento u oposición alguna. Entrando en materia de su historia, Max se encontraba en las provincias bávaras, específicamente en la ciudad de Rosenheim. Estaba asegurándose de la firma de un contrato para la empresa en la que trabajaba y su hospedaje se encontraba en Múnich. Era un trayecto corto que fácilmente podría conducir, y así lo hizo. Pero en contra de lo que uno pensaría de la naturaleza de un alemán, decidió pasar unas horas en Rosenheim. El motivo detrás de esta decisión fue que le pareció pintoresco el modo en el que se preparaban para las festividades de la noche de Walpurgis. Una vez que comenzaron a encender las hogueras, cuando la luz había menguado por completo, subió a su auto y comenzó su trayecto a Múnich. Ya se había alejado lo suficiente de Rosenheim para verlo a la distancia como un cúmulo iluminado, cuando Max notó una hoguera en medio de la nada, a lo que serían unos 100 o 200 metros de donde él se encontraba en ese momento. Esto le pareció peculiar, por decirlo menos, y habría seguido su camino de no ser porque el auto comenzó a sentirse extraño y a avanzar con dificultad. Max se detuvo y confirmó su temor. Uno de los neumáticos estaba pinchado. Max se preparaba para utilizar el neumático de repuesto, cuando notó figuras que se movían alrededor de la hoguera que había divisado momentos antes. Haciendo el cambio lo más aprisa posible, Max dice haber visto con claridad que esas figuras se acercaban hacia donde él estaba. Por un momento pensaba que se acercarían a ayudarlo, y creyó sentir alivio, pues con un par de manos extra sería suficiente para terminar el cambio del neumático a la brevedad. Con solo la luz parcial de la luna y las estrellas y la pequeña bombilla de iluminación de su auto, tenía dificultades para maniobrar adecuadamente. A pesar de esto, ya había logrado cambiar el neumático y estaba en el proceso de recoger las herramientas, cuando las figuras ya estaban a unos 20 metros de él, y pudo distinguir con mayor claridad que se trataba de un grupo de hombres y mujeres, 5 o 6. Se acercaban con velocidad hacia su ubicación, y ya no tenía duda de que iban hacia él. Lo que comenzó a generarle temor es que tenía una sensación de que no venían con él, sino por él. Su temor se materializó cuando del suelo, comenzó a emanar un fuego a su lado que envolvía a estos individuos, que en lugar de quemarse, seguían caminando sin detenerse, sin quejarse, sin hacer el más mínimo gesto de sorpresa o dolor. Max acabó aventando sus herramientas como pudo en el asiento trasero, subió a su auto, lo encendió y manejó a toda velocidad hasta que llegó a su hotel en Múnich. A mí esto me parecía curioso, sí, pero no entendía bien eso que Max quería transmitirme como el factor crítico. No tardó en dejarlo claro. Me explicó que según el folclore que él ahora manejaba como hecho, cuando un fuego azul arde en la noche de Walpurgis, es resultado de que algún demonio ha sido liberado de sus cadenas.
y cuando éste pasa cerca de algún lugar donde hay pertenencias enterradas o tesoros, arden llamas azules para indicar el sitio donde se encuentran. De acuerdo con lo que Max cree, la hoguera que él divisó era una pira hecha por brujos, mujeres y hombres, que probablemente estaban realizando una invocación, la cual fue exitosa. Se mostraba nervioso, pero agradecido porque logró salir con bien de ahí. Max no manejó de noche por varios años después de esto, por el temor de encontrarse con alguna hoguera encendida y no correr con tan buena suerte como antes. Durante mi niñez, era una salida frecuente ir a una casa que tenía mi abuelo en el estado de Morelos. Era una casa que había construido poco a poco a lo largo de su vida, comprando un terreno a buen precio aún en su juventud. Para las épocas de estas visitas familiares, la casa ya formaba parte de un fraccionamiento, pero aún no era tan concurrido como lo son la mayoría de las zonas de residencias de descanso en esa región de México. Salimos un viernes tan pronto como mi hermano y yo terminamos nuestras clases. Mi mamá pasó por nosotros y ella manejó hasta la casa de mi abuelo. Él ya se encontraba ahí y mi padre nos alcanzaría por la noche una vez que terminara su jornada laboral. Eran tiempos más simples, en las que la mayoría de las personas no teníamos teléfonos móviles y priorizábamos mucho la convivencia familiar. Al llegar a la casa de mi abuelo, nos recibió con mucho entusiasmo. Mi abuela había muerto unos años antes y estas salidas de fin de semana siempre lo animaban. El atardecer ya había comenzado para cuando nos instalamos en nuestras recámaras habituales y a pesar de la hora, mi hermano y yo no perdonamos la rigurosa visita a la alberca. Era quizá el lugar donde pasábamos más tiempo, dentro de la alberca. Esta estaba instalada como es común a mitad de los jardines. Disfrutábamos mientras mi abuelo nos miraba desde el porche de la casa, sentado en su vieja y rechinante mecedora. Mi papá llegó en lo que mi mamá preparó la mesa para cenar. Nosotros salimos de la alberca y la cubrimos para evitar que ésta se ensuciara con hojas y tierra. En familia disfrutamos de una deliciosa y cálida cena, y luego de eso jugamos un rato todos juntos al Monopoly. Sobra decir que discutimos en varias ocasiones, pues con este juego de mesa eso es inevitable. Nos dispusimos a dormir y cada quien se retiró a su recámara. Mi hermano y yo nos habíamos instalado en la habitación que estaba en la planta baja, la cual contaba con una vista frente de la casa, es decir, al jardín y a la alberca. No me dormí inmediatamente. Me quedé acostado en la cama y mi hermano en la otra, mientras seguíamos conversando y listando todos nuestros planes para el día siguiente. El primero que se percató del sonido fue mi hermano. Entre el soplido del viento y el grillar típico de los jardines morelenses, distinguimos algo que sonaba atípico, como si alguien caminara por la losa de la orilla de la alberca, arrastrando los pies y raspando contra el piso. Nos asomamos por la ventana de la recámara y con la luz que iluminaba gracias a la bombilla del porche de la casa pudimos notar la figura de algo que identificamos como una mujer. Ella se situaba justo en medio de la alberca. Esto carecía de sentido, pues la cobertura de la alberca jamás habría podido soportar el peso de alguien, mucho menos justo a la mitad. La figura de esta mujer no miraba hacia nosotros, miraba hacia el cielo. No logramos distinguir bien sus facciones y nuestra deducción de que era una mujer venía esencialmente de su larga cabellera y de que parecía estar ataviada con un vestido. Mi hermano y yo cerramos las cortinas de la recámara y velozmente acudimos con mi abuelo y le contamos lo sucedido. Mi abuelo salió de la casa con una linterna en mano y armado de un machete que ahí guardaba. Exploró el jardín completo y revisó las cerraduras exteriores y no encontró rastro de la mujer. Mis padres, que montaron guardia en la entrada de la casa cuando mi abuelo salió, tampoco vieron nada a la distancia. Sin haber conseguido encontrar nada, todos regresamos a dormir, o al menos eso intentamos. Al día siguiente llevamos a cabo nuestros planes con normalidad. Jugamos en la alberca por horas. Mi abuelo y mi papá encendieron carbón para asar carne y mi mamá preparó nuestro postre favorito, arroz con leche. Hacia la noche ya casi habíamos olvidado el incidente. Digo casi,
porque mi hermano y yo temíamos que se repitiera algún evento similar. Vencidos por el cansancio, caímos rendidos en nuestras camas y dormimos profundamente. Ese descanso se vio interrumpido cuando en algún punto de la noche, yo calculo que hacia las 2 de la mañana, un ruido nos despertó. De la ventana parecían tocar en nuestra habitación. Ni mi hermano ni yo queríamos asomarnos, pero lo que sea que estuviese allá afuera no cesaba. Yo no tuve el valor para asomarme. Mi hermano menor, con unas agallas que yo no demostré, se levantó de la cama y recorrió un poco las cortinas para ver quién estaba ahí. Al mirar hacia afuera, mi hermano se quedó helado por un segundo para después lanzar un grito de terror que repetía mientras salía de la habitación. «La mujer está ahí, abuelo, afuera de nuestra ventana». A mí me tomó un instante reaccionar y salí huyendo de la habitación. Mi abuelo y mi padre revisaron todo el jardín y alrededores, mientras mi madre se quedaba con nosotros. No encontraron nada. Mi abuelo decidió cambiar habitación con nosotros, de modo que él pasó el resto de la noche en esa habitación, mientras que nosotros nos quedamos en la suya, que tenía apenas una pequeña ventana elevada y permitía ver solo hacia el cielo estrellado. A la mañana siguiente mi abuelo, mientras desayunábamos, confesó haber visto a la mujer a la mitad de la alberca, mirando hacia la ventana, mirando fijamente hacia él. Si alguien me pregunta por mi infancia, les diré que tengo la fortuna de contar con muchos recuerdos bonitos. Soy de los 90s Kids, o niños de los 90, porque parte de, o toda nuestra infancia, sucedió durante los años 90. Parte de los maravillosos recuerdos incluyen haber vivido, al menos parcialmente, lo que se conoce como la época dorada del anime en México, cuando series como Dragon Ball, Ranma y medio y Sailor Moon, entre otras, se transmitieron por primera vez en nuestro país. Yo era particularmente fan de esta última, y debo admitir que lo sigo siendo. Mi mamá y yo frecuentábamos un mercado ambulante, o tianguis, como les llamamos en México. Para mí era una oportunidad para explorar algunos artículos de mis series favoritas. En una de tantas visitas, logré identificar en uno de los puestos donde vendían cosas de segunda mano, una pequeña cajita musical en forma de estrella, que al abrirla hacía sonar una melodía emblemática de Sailor Moon. Haciendo uso de todos mis ahorros e insistiendo a mi madre que me ayudara a completar el costo que había negociado con la persona encargada del puesto, la suerte parecía estar de mi lado ese día y pude llevarme a casa la cajita musical. Había encontrado mi tesoro, mismo que tenía conmigo en todo momento, y no desperdiciaba segundo alguno para hacerla sonar con la melodía, que además evocaba uno de los momentos más memorables de la serie. Una noche mientras dormía, me despertó el sonido de la cajita, que se activó sin que yo la haya siquiera tocado. De hecho, la cajita musical estaba sobre mi escritorio, al menos a 1 metro de distancia de mi cama. Suponiendo que se trataba de alguna coincidencia o desperfecto, finalmente la caja era de segunda mano y ya había sido usada, decidí regresar a dormir. Nuevamente me despertó el sonido de la cajita musical. Yo me encontraba acostada de lado, mirando hacia uno de los muros de mi recámara, y giré para bajar de la cama e ir al escritorio para hacer que la caja dejara de sonar. Al momento que yo volteé hacia el escritorio, pude distinguir la silueta de una niña o jovencita que tenía mi cajita entre las manos. Quise gritar por el miedo, pero no podía abrir la boca y lo único que conseguí fue cerrar los ojos. Después de unos instantes, volví a abrir los ojos y ya no había nadie. Me levanté de mi cama y fui con mis padres para decirles lo que había visto, pero al no haber nadie en mi habitación, solo me dijeron que volviera a dormir. Los días subsecuentes yo me encontraba aterrada. Quise encontrar un sentido racional a todo lo que sucedía y traté de convencerme de que lo había soñado o imaginado. Todo eso fue inútil, puesto que al cabo de unos días, mientras yo hacía mi tarea y tenía la cajita musical a mi lado,
Alguien me tomó por la espalda como si me abrazara. La sensación que tuve es que era alguien más o menos de mi tamaño. Es decir, parecía que era una jovencita tal como yo. Mientras tenía esta sensación, escuché cómo me susurraban al oído. ¿Te gusta mi cajita de música? Eso fue suficiente para que yo tomase la decisión de deshacerme de la cajita musical. La arrojé al cesto de basura de mi habitación con la esperanza de que a la mañana siguiente esa bolsa se desecharía junto con el resto de basura de la casa. Me acosté a dormir y nuevamente me despertó el sonido de la cajita musical, mezclado con un crujir. El crujir parecía venir de algún animal o insecto que se movía en el cesto. Nuevamente yo miraba la pared y cuando dirigí mi vista hacia el cesto de basura, pude ver a la figura de la chica hurgando en la basura, sacando la cajita musical del cesto. Nuevamente me quedé mudo y petrificado y fue hasta que la silueta de la chica salió de mi recámara que pude encontrarle entereza para ir con mis padres. Una vez que la cajita musical se perdió para siempre, nunca más volví a experimentar algo así. Esta experiencia me sirvió para ser mucho más cuidadosa y en la medida de lo posible, evitar adquirir artículos de segunda mano, de cualquier índole. Tengo la teoría de que la chica era la dueña original de la cajita musical. Probablemente algún familiar la vendió al comerciante de segunda mano y es así como llegó a mis manos. Quizá para ella también fue un tesoro, uno que valía la pena recuperar, aún desde el más allá. Ha sido un recorrido interesante, ¿verdad? Espero que hayan aprendido una o dos lecciones, cuando a menudo historia. En fin, como siempre, les agradecemos muchísimo que compartan nuestro contenido, que den like y se suscriban si es que no lo han hecho. Nos veremos la próxima semana para compartir más relatos con ustedes. Que descansen. Ecos de terror.